de higiene y seguridad. Estos compromisos de capacitación son obligaciones y tenemos que verlos reflejados en los DC3 y dentro de los programas de los DNC que realiza la empresa durante cada año. Adelante, Memo. Entonces, nosotros debemos de estar siempre muy conscientes que el cumplimiento de las normas tienen que ser al 100%. En una inspección nos van a revisar cada una de ellas. Como breviario cultural les comento, todas las normas, las 44 que están actualmente vigentes, tienen un punto, el punto 5, que son las obligaciones del patrón para dar cumplimiento a cada norma, y el punto 6, que es el compromiso y la obligación de los trabajadores para dar cumplimiento a dicha norma. Sin embargo, la norma 030, el punto de la obligación del patrón está especificada en el punto 4, y esta no tiene punto de obligación para los trabajadores. Es decir, esta norma 030 va dirigida únicamente a los patrones para que cumplan con todo lo establecido. Y bien, el responsable de seguridad debe de tener acceso a todas las áreas, debe de conocer los procesos, debe de conocer la información que se está manejando de los puestos, de las actividades, todo lo que hace la empresa en sí, para que puedan ellos, como parte de esta responsabilidad de seguridad, proponer mediante el programa establecido las medidas correctivas y que de alguna manera den cumplimiento a la normatividad, a cada una de ellas. Las normas mexicanas están divididas en 5 partes. Tenemos normas de seguridad, tenemos normas de salud, tenemos normas de organización, tenemos normas específicas y normas de producto. Ya habrá tiempo para después hablar de todo esto. Aquí lo importante, quiero mencionar que en este caso la norma 025 es una norma de salud. En el diagnóstico integral por áreas se debe de hacer un reporte de seguridad de lo que se encontró y de cómo hemos ido avanzando con las actividades desarrolladas dentro de. También es obligación. Casi siempre las empresas, a final de diciembre o a principios de año, en enero, se realiza la actualización del diagnóstico. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que quedó pendiente? ¿Qué fue lo que sí se logró? ¿Qué nuevas actividades se tienen que realizar dentro de ese diagnóstico y dentro de ese programa y plan de salud y seguridad dentro del trabajo? Y todo esto debemos de comunicarlo tanto a las comisiones de seguridad como a los trabajadores y a todos los mandos medios para que conozcan realmente el proceso que se está haciendo. El diagnóstico de seguridad y salud del trabajo primero ve 4 puntos importantes. Los agentes que pueden modificar el medio ambiente, como es las cuestiones físicas, químicas y biológicas. El otro punto son las condiciones físicas peligrosas, las instalaciones, los procesos, las maquinarias, materiales, etc. El otro es el requerimiento normativo de seguridad y salud. Aquí es donde entra lo que vamos a ver con el ingeniero García, lo que viene siendo la iluminación. Aquí nos pide el grado de iluminación, nos piden el grado de ruido, nos piden la electricidad puesta a tierra, entre otros estudios que tenemos que ir actualizando año con año. Ahorita vamos a ver, el ingeniero nos va a explicar muy bien todo lo que es la norma 025. Y en el último punto nos pide el diagnóstico de seguridad que ubiquemos cuáles son las áreas o las empresas o los lugares que nos rodean a la empresa que pueden ser un motivo de inseguridad. Llámese gasolineras, llámese barrancas, llámese presas, llámese estaciones eléctricas, en fin.
Este diagnóstico nos ayuda a tener un panorama completo de cómo se encuentra la empresa. Por esa razón les comento que en base a la 030 es donde emergen cada una de las normas que se apliquen de acuerdo a los procesos que realiza la empresa. Adelante, Memo. Y de manera general, al final ya debemos hacer el programa de seguridad y salud en el trabajo, donde el responsable tiene que hacer, decir, mencionar y poner en blanco y negro las acciones de prevención y corrección que se van a hacer. Van a ser las acciones que van a hacer la promoción a la salud, que es otro punto importante que pide la norma, apoyar a la gente en este aspecto importante de la salud, acciones para atención a emergencias sanitarias, como lo que estamos viviendo hoy por hoy. En la norma 030 se encuentra esta parte, que es importante, que ahora que lo estamos viviendo, sabemos y entendemos el por qué lo tienen. Y después, tener las fechas de inicio y término de estos programas. Ahora, una parte muy importante de los estudios que nos pide la norma y la legislación laboral es la iluminación, la norma 025. Estos estudios tienen que ser realizados por gente experta, por gente que conozca, por gente que realmente sepa del tema y que realmente tenga los conocimientos y todos los instrumentos que validen lo que nos pide la norma 025. Pues por mi parte es todo. Ingeniero Humberto García, adelante. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Memo. Buena tarde a todos los que participan de esta sesión. Si no tienen inconveniente, pues voy a estar platicando con ustedes en unos 45 minutos y al final, si lo permiten, pues podríamos abrir el micrófono para dudas o comentarios, aunque bueno, creo que más bien es por el chat. Eso nos lo indicará, Memo. Siguiente, de favor. Y como se comentaba al principio, laboro en el INAOE. El INAOE es el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Es un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, o sea, del CONACYT. En México hay 27 centros. Nosotros somos uno, estamos ubicados en Tonantzintla y tenemos también instalaciones en Cananea, en Sonora, y también tenemos instalaciones en el Cerro de la Negra, en el Cerro de la Negra, enfrente del Pico de Orizaba, donde está el gran telescopio milimétrico, que es el que se ve en la imagen, y donde está el observatorio de rayos gamma Hawk, que es el que se ve abajito del lado izquierdo, que parece como un panel de abejas, ¿no? En medio es de la serie de 3 imágenes que están abajo, el del medio es un equipo especializado para crear obleas electrónicas, y a la derecha tenemos una esfera integradora de luz que nos permite medir el flujo luminoso de las lámparas iluminarias. De hecho, es lo que tengo como imagen de fondo de mi perfil. La siguiente, de favor. El INAOE tiene los siguientes procesos clave. Está, pues, prácticamente enfocado a la investigación científica básica y aplicada en las áreas que están indicadas en su nombre, es decir, en la astrofísica, en la óptica, en la electrónica, y hay otra más que es la computación y de todo lo que se derive de esta. El laboratorio de iluminación pues deriva de la parte óptica. Otro de sus procesos clave pues es la formación especializada de capital humano. Se preparan aquí maestros y doctores en las mismas áreas. Se cuenta también con áreas designadas al desarrollo tecnológico y la innovación, que es donde nosotros nos encontramos, a la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, y también se ofertan diferentes servicios especializados para solución de problemas nacionales, donde también el laboratorio de iluminación entra. Adelante. El laboratorio de iluminación y eficiencia energética que actualmente está a mi cargo tiene un propósito más bien social que técnico. Lo que buscamos es fomentar la cultura de la iluminación en términos de eficiencia, calidad y suficiencia. Es decir, para nosotros una de las cosas más importantes en nuestro quehacer diario es que la sociedad en su conjunto
comprenda de qué se trata de la iluminación, toda vez que esta es muy, muy, muy importante, porque es la que nos permite ver. Y como pues ya en muchas ocasiones habrán escuchado, es a través de la vista que aprendemos el 90% de las cosas que se encuentran en nuestro entorno. Entonces, si a través de la luz, a través de la iluminación podemos percibir el entorno, pues toda la sociedad, pues debería de comprender de qué se trata esto de la luz y la iluminación. Por eso es que ese es nuestro propósito como laboratorio. Adelante, de favor. Ya en la parte técnica, ¿qué hacemos? Bueno, somos un laboratorio acreditado ante la EMA. Realmente somos recientemente acreditados, llevamos 6 meses con nuestra acreditación, somos nuevecitos. También ya contamos con una aprobación de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, porque estamos acreditados en 6 ensayos. Hasta ahora estamos acreditados solo en 6 ensayos de eficiencia energética, y contamos con capacidades para medir variables espectrofotométricas y de calidad de la energía eléctrica, principalmente en fuentes de luz. También hacemos pruebas de integridad a componentes electrónicos, esto es sobre tensión transitoria, choque térmico y conmutación. También trabajamos en la parte de rayos y medición de sistemas de puesta a tierra, también de resistividad de terreno, y apoyamos a terceros en el diseño, simulación y evaluación de proyectos que tengan que ver con sistemas de iluminación y también de protección contra descargas eléctricas. Todo este servicio pues está soportado por infraestructura con la que contamos, con personal capacitado, y esto nos permite ser competentes para poder realizar evaluación de las normas oficiales mexicanas 030 y 031 de la Secretaría de Energía, de la 013, que también es de la Secretaría de Energía, de la 025 de la Secretaría del Trabajo, que es justo de la que vamos a platicar en este momento, de la NOM 022 también de la Secretaría del Trabajo, que tiene que ver con cargas electrostáticas, y también, aunque no lo indique, bueno, aquí las pruebas PAES de CFE, que están muy relacionadas con la NOM 013. Y bueno, las imágenes que se ven del lado derecho tienen que ver con todo lo que les acabo de platicar. Adelante, de favor. Bueno, el objetivo de esta plática es facilitar a ustedes algunos conceptos de ingeniería de iluminación que permitan comprender la norma oficial mexicana 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual se refiere a las condiciones de iluminación en centros de trabajo. Ese es el objetivo. Me gustaría que lo hicieran suyo, en el sentido pues de que ustedes conozcan, no los vamos a aprender evidentemente el día de hoy, pero sí que conozcan conceptos importantes para poder comprender la norma. Ese es el objetivo. Pero una cosa es el objetivo y otro es el propósito, ¿no? Lo que se desea lograr con ese objetivo es que realicemos durante esta conversación una reflexión sobre la importancia de la salud visual y cómo la ingeniería, a través de sus conceptos, sirve para poder hacer esta reflexión sobre la importancia de la salud visual. Adelante, de favor. Bueno, vamos a desmenuzar un poco la norma. No me voy a meter al texto de la norma al detalle, ¿no? Realmente ya la vamos a capitalizar directamente desde su objetivo, y de ahí vamos a ir comentando los conceptos técnicos que la fundamentan y también las deficiencias que todavía tiene la norma. Toda vez pues que es una norma que salió, su primera versión, si no me equivoco, salió en el 98. Entonces, pues ya tiene ratito la norma y realmente no ha cambiado tanto pues durante todos estos años, que son más de 20. El objetivo literal que establece la norma es establecer los requisitos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. Marco en azul las palabras importantes. ¿Cuál es el objetivo? Establecer requerimientos de iluminación en centros de trabajo. ¿Cuáles son esos requerimientos de iluminación? La cantidad de luz para realizar actividades visuales y lograr un ambiente seguro y saludable. Sobre este conjunto de palabras vamos a platicar. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los requerimientos de iluminación que nos pide la norma estrictamente? Haciendo un súper resumen de la norma, que tampoco es muy amplia, es una norma pequeñita,
El resumen básico es evaluar, mantener y controlar dos cosas: el nivel de iluminación y el factor de reflexión. Eso es lo fundamental de la norma. 3 acciones: evaluar, mantener y controlar el nivel de iluminación y el factor de reflexión. En las siguientes láminas me voy a enfocar al nivel de iluminación, principalmente, después al factor de reflexión y cerraré con las actividades orientadas a evaluar, mantener y controlar. Adelante, de favor. Bueno, como nos dice que uno de los requerimientos es el nivel de iluminación, pues la primera pregunta que nos debe surgir es ¿qué es la iluminación? Un sinónimo de la iluminación es la iluminancia. Pues iluminación e iluminancia es lo mismo. La iluminación, ya en términos llanos, es la cantidad de luz en una superficie. Es decir, cuánta luz hay sobre una superficie tal que nosotros podemos verla. Y la iluminación se mide en luxes. Algo que ocurre muy comúnmente, pues es que confundimos lúmenes y luxes, ¿no? Y son unidades distintas. La iluminación se mide en lux, y un lux es igual a un lumen sobre metro cuadrado, y un lumen son 689 watts de potencia. Entonces, a un plano, a una superficie, llega potencia luminosa, expresada en lúmenes, y al impactar contra la superficie, se convierten en iluminación que nuestro ojo percibe, y esa se mide en luxes. Lo voy a explicar un poquito más a detalle en la siguiente lámina. Adelante, de favor. A todo esto, pues como estamos hablando de luz, pues la pregunta sería, ¿qué es la luz, no? Y pues, normalmente, pues todos creemos que sabemos qué es la luz, porque pues es algo que es normal a nosotros, es parte de nuestra naturaleza percibir la luz. Luego entonces, pues deberíamos ser capaces de poder describirla. Adelante, de favor. Desde una perspectiva pues técnica, la luz es una radiación electromagnética, es decir, es energía que tiene dos componentes, un componente eléctrico y un componente magnético. Y estas radiaciones electromagnéticas abarcan un gran espectro. Ese espectro va desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Es una gran gama de energía que en función de su frecuencia son los efectos que ésta provoca. Entonces, particularmente la luz visible, es decir, la luz que nuestro ojo es capaz de percibir, es una radiación que se encuentra aproximadamente en una longitud de onda de 350 a 750 nanómetros. Bueno, ¿qué es un nanómetro? Dividan un metro, o mejor dicho, dividan un milímetro, todos imaginen un milímetro, y ese milímetro divídanlo en 1.000.000 de partes. Cada millonésima parte es un nanómetro. ¿Lo podríamos ver? No, no con nuestros ojos. De ese tamaño, de 350 a 750 nanómetros, en ese tamaño vibra la luz, y esa vibración es capaz de estimular nuestro ojo, y entonces es cuando nosotros podemos percibir los colores. Entonces, cuando hablamos de una radiación electromagnética, nos referimos a una onda. Imaginen que ustedes echan a andar una cuerda, hacen vibrar una cuerda, la cuerda vibra, eso es la luz va vibrando, y la longitud que hay entre una ondita y la otra es de 350 a 750 nanómetros. Es imperceptible a nuestra vista, pero es capaz de excitar las células que tenemos en la retina, y con eso nosotros podemos generar una percepción del color, o mejor dicho, nuestro cerebro genera una percepción del color. Adelante, de favor. Aquí, por ejemplo, pues pongo todo el ancho del espectro electromagnético. Para algunos, todo esto es la luz. Las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Para algunos teóricos todo esto es luz. Para otros no, la luz únicamente es el ancho del espectro que abarca la luz visible, es decir, la que podemos ver con nuestros ojos. Y si observan la barra central que dice luz visible, pues vienen los colores del arco iris. Cada color, nuestro ojo es capaz de distinguirlo en función de qué tanto vibra.
si su longitud de vibración es de 400 nanómetros, lo que percibimos es el color azul. Y por el contrario, si vibra a 700 nanómetros, percibimos el color rojo. La suma de todo eso es el color blanco o la luz blanca. Los seres humanos hemos sido capaces de identificar pues, toda la amplitud del espectro electromagnético y lo ocupamos. Por ejemplo, radiaciones electromagnéticas son las ondas de radio y las ocupamos para las comunicaciones, para radio y televisión. Las microondas, pues están justamente en nuestro horno de microondas que casi todos tenemos en casa. El infrarrojo es calor, si estamos cerca de una fogata, la lumbre de la hornilla de la estufa, una resistencia eléctrica, todos estos emiten radiación electromagnética en el infrarrojo y es calor. También está el ultravioleta, que es más energético, lo emite el sol. Los rayos X, pues que a algunos nos ha tocado que nos tomen una placa, que es capaz de atravesar nuestra piel, rebotar contra nuestros huesos y generar una imagen. Y hay otras más energéticas que son los rayos gamma. Los rayos gamma pues son lo más energético que hemos podido medir y el ser humano ha creado diferentes instrumentos para identificarlo. De hecho, por eso pongo ahí esas imágenes como de observatorios, porque de acuerdo a la longitud de onda del espectro electromagnético, es lo que vamos a ocupar para medirlo. La luz visible es lo más común para nosotros, lo percibe nuestro ojo, y existe un equipo de medición que se llama luxómetro, que nos permite medir la potencia de esa luz visible. Adelante, de favor. Entonces, bueno, retomo, después de haber explicado qué es la luz, pues retomo nuevamente el término de iluminación. Y de aquí ya resalto dos cosas que son las dos últimas viñetas, ¿no? Un lumen tiene una potencia de 689 watts y el lumen se refiere a la potencia luminosa. A esto también se le conoce como flujo luminoso. Y el flujo luminoso es la cantidad de radiación luminosa que emite una fuente de luz. Si en este momento ustedes, bueno, en donde estén ustedes, si hay luz artificial, si hay una lámpara, pueden voltear a verla y ese brillo que se ve de la fuente de luz, esa luz que emite, le denominamos flujo luminoso. Ese flujo luminoso, esa energía, es potencia radiante que baña, por decirlo de alguna manera, baña nuestros espacios y cuando llega a la superficie lo percibe nuestro ojo y a eso que percibe le llamamos iluminación y lo medimos en luxes. Lo que vamos a medir conforme a la NOM 025 pues es iluminación y justamente se mide en luxes. El flujo luminoso también se puede medir, se emplean otros arreglos y se hacen mediciones en laboratorio. Pero el interés fundamental para la NOM 025 pues es medir iluminación. Y la iluminación pues es el flujo luminoso que choca o que baña una superficie y nuestro ojo es capaz de percibirla. Adelante, de favor. Y aquí pongo un ejemplo de cómo se correlacionan esas variables, el lux y el lumen, y hay una más que se llama la candela. La candela es qué tan intensa es una luz. Por ejemplo, pues todos conocemos los reflectores. Los reflectores lo que hacen es concentrar la luz en un menor espacio. O también conocemos los láseres, los apuntadores que se ocupan en las clases o en las conferencias. Los láseres lo que hacen es concentrar mucho flujo luminoso en un pequeño haz y ese haz luminoso tiene cierta intensidad. A esa intensidad pues, se le mide en candelas. Entonces, básicamente tenemos tres unidades fundamentales en iluminación: la candela, el lux y el lumen. Si nosotros tuviéramos una pelota de 1 metro de radio, pues, que realmente sería una mega pelotototota, y al centro de esa pelota o de esa esfera de 1 metro de radio colocamos una fuente de luz que emite en todas direcciones una candela, y nosotros cortamos un cono de esa esfera, lo que esté dentro del cono pues va a ser flujo luminoso. Ese flujo luminoso que bañe la tapa del cono va a ser iluminación y se va a medir en luxes.
Y aquí es importante distinguir la superficie que se bañe de luz, porque eso se va a medir en metros cuadrados. Y bueno, flujo luminoso entre superficie nos da iluminación, que son los luxes. Espero no revolverlos mucho y espero tratar de ser claro en estos conceptos que se están yendo muy rápido. Adelante, de favor. Bueno, ahora que ya platicamos de qué es iluminación, qué es luz y con qué se mide, solo quiero hacerles un breve recordatorio. Existe la norma oficial mexicana 008 de lo que antes era la SECOFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora es la Secretaría de Economía. Esta norma oficial mexicana es de las más importantes, pero se le relega, se le deja de lado a veces, y tiene que ver con el sistema de unidades de medida en el territorio nacional. Y aquí vamos a recordar a lo mejor un poquito de nuestras clases de primaria o de secundaria, porque en la norma vienen todas las unidades de medida que existen en el universo conocido y que nos permiten describirlo. Y lo más interesante y bonito de esto es que con solo 7 unidades podemos describir todo nuestro universo. Y esas unidades pues las conocemos. Es la longitud, que se mide con el metro. Es la masa, que se mide con el kilogramo. Es el tiempo, que lo medimos con el segundo. Y después vienen otras, como la corriente eléctrica, que la medimos con el ampere. La temperatura termodinámica, que la medimos con el grado Kelvin. La podemos convertir a grados centígrados, claro está. La cantidad de sustancia, que está más orientada a la parte de los químicos, que se mide con el mol, que es la cantidad de materia, y como una de las 7 unidades básicas del universo aparece la intensidad luminosa. Y esa intensidad luminosa la define en términos de energía. De hecho, ahí viene 1/683 watts, que tiene que ver con la unidad también de flujo luminoso, que es el lumen. Entonces, esto solo es a modo de recordatorio y también a modo de lo maravilloso que es el ser humano, en el sentido de que ha logrado describir su entorno a través de estas magnitudes físicas. A mí, honestamente, pues me resulta extraordinario que hayamos sido capaces como sociedad de describir nuestro universo únicamente con 7 magnitudes básicas, que son las que se muestran en pantalla. Y bueno, esto lo coloco a modo de apéndice de reflexión adicional. Adelante, de favor. Bueno, ya platicamos sobre qué es la luz, sobre el nivel de iluminación y específicamente respecto a la norma, el nivel de iluminación es la cantidad de luz que nosotros necesitamos para realizar una tarea visual. Si nosotros nos encontramos en un entorno oscuro, pues no somos capaces de distinguir los objetos y por lo tanto seríamos incapaces de realizar ciertas tareas. Luego entonces, esa capacidad de hacer una tarea usando nuestro ojo se le denomina tarea visual y por definición es el esfuerzo que realiza nuestro ojo durante el desarrollo de la actividad. Entonces, aquí surge otro concepto importante, el ojo humano. A fin de cuentas, pues el ojo es quien va a realizar la tarea y se va a coordinar con el cerebro y el resto de nuestro cuerpo para realizar las actividades. Luego entonces, centrarnos en conocer el ojo humano es importante. Adelante, de favor. El ojo, para muchos estudiosos de la óptica anatómica, es estrictamente hablando un apéndice del cerebro. Es decir, el ojo en realidad es parte del cerebro. Y aquí pudiéramos ver imágenes que lo pudieran demostrar, ¿no? Si lo ven ahí en la imagen particularmente de la derecha, pues se ven los 2 ojos como pequeños apéndices del cerebro. Nuestros ojos son sistemas ópticos que perciben la luz, particularmente la recopilan en el fondo del ojo y la transmiten a través del nervio óptico hacia nuestra nuca. Por eso es que en las películas, por ejemplo, cuando vemos a superhéroes que han quedado invidentes y recuperan la vista, tienen unas gafas conectadas justamente hacia la nuca, hacia la parte de atrás, porque es aquí donde se encuentra el procesamiento de las imágenes que captan nuestros ojos. Y bueno, ya existen desarrollos científico-tecnológicos, innovaciones, primeros experimentos
sobre sistemas ópticos que son capaces de conectarse al nervio óptico y generar algunas imágenes en el cerebro usando, pues, en realidad prototipos artificiales. Aquí la reflexión principal es que el ojo es parte del cerebro. Pudiéramos hablar del sentido del gusto, del olfato y del oído, que también son parte del cerebro, pero particularmente el ojo, pues, es sumamente importante. Adelante, de favor. ¿Cómo percibe la luz el ojo humano? Bueno, como ya lo comentaba, nuestro ojo es capaz de percibir radiación electromagnética en cierto rango, pero la capacidad que nosotros tenemos para percibir los colores es diferente. Es decir, no percibimos con la misma capacidad todos los colores. Para eso se ocupan las gráficas que están abajo. Estas gráficas lo que muestran es con qué capacidad o con qué eficiencia nuestro ojo detecta los colores. Y el color que mejor detecta nuestro ojo es el amarillo. Es el que se muestra al centro de la gráfica. Y después los colores que somos menos capaces de percibir son el rojo, el verde y el azul en menor medida. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos fuentes de luz que emiten un color con la misma potencia, por ejemplo, si tengo tres colores con la misma potencia, amarillo, rojo y azul, es más factible que mi ojo detecte primero el color amarillo. Ahora, hay dos curvas, una en gris, refiriéndome al cuadro de la izquierda, hay dos curvas, una en gris y una en color. La del lado izquierdo es en condiciones de baja iluminación y la del lado derecho es en condiciones de iluminación. Esto quiere decir que nuestro ojo se adapta en condiciones de baja iluminación y percibe los colores de manera distinta. Es decir, en condiciones de poca luz, nuestro ojo es capaz de percibir mejor los verdes y los azules que los rojos y los amarillos. Y esto es por una cuestión de contraste. Estas curvas son importantes porque todos los medidores de luz, todos los luxómetros, se calibran para estas curvas, de tal manera que la potencia luminosa que mide el luxómetro sea equiparable a lo que estaría detectando nuestro ojo. Adelante, de favor. Bueno, ya vimos cómo percibe luz nuestro ojo, pero hay otro detalle. La edad es muy importante. En la anterior, pudiera decir que la iluminación es muy importante, porque a mayor cantidad de luz, pues mejor percepción del color, a menor cantidad de luz, mejor percepción del contraste. Pero la edad también es muy importante. En las curvas de la derecha, en las gráficas de la derecha, lo que vemos es cómo nuestra agudeza visual se va perdiendo conforme avanza nuestra edad. De hecho, entre los 8 y los 16 años es cuando mejor agudeza visual tenemos. Y bueno, del lado izquierdo ahí apunto, ¿no? Que la agudeza visual es la capacidad que tienen nuestros ojos para percibir nítidamente los objetos. Y esto depende de la capacidad de amplitud del cristalino. En el interior de nuestro ojo, pues tenemos una lente, el cristalino, y en función de la cantidad de luz que entre, puede aperturarse o cerrarse. Conforme vamos envejeciendo, el cristalino pierde esa capacidad de elástica, porque nos vamos haciendo viejos. Y al perder esa capacidad elástica, también vamos perdiendo capacidad de enfoque. Entonces, entre los 8 y los 16 años más o menos, el enfoque de nuestro ojo puede ser a 7 centímetros. Es decir, yo me puedo acercar un objeto a 7 centímetros y enfocar y percibir qué hay. Pero conforme voy envejeciendo, tengo que ir alejando ese objeto para poder enfocar. Y también como lo voy alejando, pues puedo percibir menos detalles. Entonces, la edad es muy importante cuando vamos a establecer niveles de iluminación, porque no es lo mismo un trabajador de 20 años que un trabajador de 55 años. Su cristalino ha envejecido y su agudeza visual también es distinta. La siguiente, de favor. Hay otra cosa que se llama agudeza visual dinámica. No es lo mismo ver un objeto quieto
que ver un objeto en movimiento. Por eso es que se pone como ejemplo la imagen de la izquierda, donde el pitcher acaba de lanzar la bola, ¿no? Dirían los buenos bateadores, échale ojo a la bola, échale ojo para batearla, échale ojo. Y a eso le denominamos agudeza visual dinámica. Ya se ha calculado, por decirlo de alguna manera, que nuestro ojo pierde total agudeza visual cuando un objeto se desplaza a 30 grados por segundo. Si nosotros mantenemos nuestra mirada fija hacia un punto, voy a usar este lapicero, creo que no se nota, mejor voy a usar mi mano. Cuando nosotros estamos mirando de frente y giramos la vista, a ese ángulo se refiere. Cuando un objeto se desplaza a 30 grados por segundo, nuestro ojo deja de percibirlo con cierta, o pierde agudeza visual. Entonces, ya existen gráficas que nos muestran cómo al aumentar la velocidad de movimiento del objeto, nosotros perdemos agudeza visual. Lo que tenemos en la gráfica, que dice 6, 8, 10 son dioptrías y se refieren a la amplitud del cristalino. No nos vamos a meter en ese rollo, sino más bien en que perdemos agudeza visual cuando un objeto está en movimiento. Entonces, la demanda de rapidez y precisión también es muy importante para elegir el nivel de iluminación. Entonces, si yo estoy en un centro de trabajo, tengo que ver cuánta luz hay, porque en función de la luz es la percepción del color y del contraste. Tengo que checar cuál es la edad de las personas que laboran ahí y tengo que tratar de identificar qué tareas realizan para saber qué tan importante es la demanda de rapidez y precisión. A mayor edad, mayor iluminación. A mayor demanda de rapidez y precisión, también mayor iluminación. Estos tres aspectos son fundamentales para poder evaluar el nivel de iluminación. Adelante, de favor. Sin embargo, y es aquí la parte donde pues nos defrauda un poco la norma, la NOM 025. Cuando nos vamos a la NOM 025 y checamos la tabla 1, pues resulta que esta es nuestra única referencia en México para determinar niveles de iluminación. Y nos da una descripción de la tarea visual, nos pone un ejemplo del área de trabajo y nos da el nivel mínimo de iluminación expresado en luxes. Y por ejemplo, el típico 300 luxes que se encuentra a la mitad de la tabla. Nos dice, distinción moderada de detalles, ensamble simple, trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina. Ejemplos, talleres, áreas de empaque, ensamble, aulas y oficinas. Iluminación, 300 luxes. Y dices, chin, entonces pongo 300 luxes aunque tenga trabajadores de 55 y de 20 años. Pues sí, porque la norma no lo toma en cuenta. Ok, y a ver, y en una oficina donde realizan tareas, tengo una carpintería y una oficina. ¿Qué tan importante es la rapidez y la precisión? Pues en la carpintería, si no ponen atención, se llevan el dedo con la cortadora, ¿no? Y en la oficina no, pero pues ambos los podría clasificar como trabajo medio en banco y máquina, inspección simple, y los dos van a tener 300 luxes. Entonces, pues realmente tampoco la norma está tomando en cuenta la demanda de rapidez y precisión, y este es un faltante que siempre ha tenido la norma. No solo es importante porque son aspectos que ya se han estudiado, sino porque ocurre a menudo cuando uno evalúa niveles de iluminación que entras en confrontación con el usuario y con el inspector. Y es que para mí son 200, no, es que para mí son 300. Y desafortunadamente, la norma no nos da un método, aunque sea cualitativo, para poder determinar cuál es el nivel de iluminación y pues nos deja sin más a la deriva, confrontando lo que uno sea capaz de interpretar respecto al otro. Y con esto me refiero al usuario y me refiero al inspector y en algunos casos al tercero que es el evaluador, ¿no? A nosotros nos ha pasado que vamos a evaluar y pues nos dicen, oye, pues es que no son 300, son 200, cámbiale, ¿no?
¿Y con qué lo refutas si lo único que tienes es la norma, ¿no? Entonces, pues tienes que buscar otras herramientas que te permitan, pues poder apoyar a la norma para poder determinar mejor un nivel de iluminación. Adelante, de favor. Entonces, existe un método que se llama categoría de iluminación de la IES. La IES, o IESNA, es la Sociedad de Ingenieros en Iluminación. Si le agregamos el NA, porque es IESNA, sería de Norteamérica. Esto es porque originalmente la IES, la Sociedad de Ingenieros en Iluminación, pues nació en Estados Unidos y posteriormente con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en el 94, pues se juntaron México y Canadá y entonces la IESNA se volvió la Sociedad de Ingenieros en Iluminación de Norteamérica. La IES propone un método que se llama categoría de iluminación que nos dice, para que tú elijas el nivel de iluminación, es necesario que identifiques el contraste de los objetos, es decir, qué tanto puedes distinguir un objeto respecto al fondo. También nos dice, ten en cuenta la edad de las personas, la demanda de rapidez y precisión, el factor de reflexión y el tipo de iluminación. Y abajo pongo los tipos de iluminaciones que hay, es muy sencillo, ¿no? La imagen de la izquierda es iluminación general, es decir, pues instalo mis luminarias para que iluminen todo el espacio independientemente de la tarea. También hay un tipo de iluminación que se llama general localizada, que es la del medio. Coloco luminarias para que proporcionen una iluminación global al espacio y a cada banco de trabajo le asigno una luminaria especial para que pueda realizar el trabajador su tarea. Y el tercer tipo de iluminación es la que se conoce como localizada. Es la que se muestra en la imagen de la derecha y pues son luminarias directamente instaladas al plano de trabajo. Bueno, este tipo de metodologías que no están en la norma, a veces son necesarias ocuparlas para poder llegar a un acuerdo, tanto con inspectores como con el usuario, y esto sirva o sea de utilidad para poder definir el nivel de iluminación. No voy a abordar el método de categoría de iluminación porque no nos daría tiempo, pero los conceptos que abordan son los que acabamos de comentar, ¿no? La edad de los ocupantes, la demanda de rapidez y precisión, el factor de reflexión, el tipo de iluminación y el contraste de los objetos. Adelante, de favor. Bueno, el siguiente requisito que se debe evaluar, controlar y mantener en la norma es el factor de reflexión. Y en el título agrego deslumbramiento, ¿no? ¿Por qué lo agrego? Pues porque la norma, pues, correlaciona el factor de reflexión con el deslumbramiento. Pero nuevamente es un concepto pues incompleto y es otro faltante que tiene la norma, ¿no? Estrictamente hablando, el factor de reflexión es la relación entre la luz reflejada por un objeto y la luz que incide en este. Es decir, de cualquier superficie, una vez que yo la ilumino, ¿cuánta de esa luz refleja? Eso es el factor de reflexión. ¿Qué proporción? Nuevamente, yo tengo un objeto, hago incidir luz en el objeto y la cantidad de luz que refleje o la proporción de luz que refleje respecto a la luz incidente es lo que llamamos factor de reflexión. Y es lo segundo que se evalúa en esta norma. Viene en la tabla 2 y nos dice, para paredes, el factor de reflexión máximo permisible es de 60% y para el plano de trabajo, es decir, donde el trabajador enfoca su vista cuando hace su tarea visual, ahí el factor de reflexión debe ser no mayor a 50%. Y nos dice abajo la norma, como nota a esa tabla, se considera que existe deslumbramiento en el área y puesto de trabajo cuando el valor de reflexión supera los valores de 60 y 50%. Bueno, ¿qué es el deslumbramiento? Es un brillo, es decir, es algo que emite radiación luminosa y que nos produce molestia, interfiere con lo que queremos ver y en ocasiones provoca fatiga visual, es decir, sentimos la vista cansada, nos llora el ojo, se nos ponen rojos, nos da dolor de cabeza. Este brillo se mide como función de la intensidad luminosa que emite la superficie. La forma más sencilla de entender el brillo sería con la pantalla del celular.
Cuando ustedes prenden su celular, lo que su ojo percibe es el brillo que emite la pantalla. La pantalla que ustedes están viendo ahorita en esta conferencia también emite brillo, y ese brillo pues se puede medir en candelas por unidad de superficie, en candelas por metro cuadrado. Bueno, lo que nos dice la norma es que nuestro ojo puede sufrir deslumbramiento cuando los factores de reflexión en el plano de trabajo son mayores a 50% o en las paredes mayores a 60%. ¿Está equivocada la norma? No necesariamente. A lo que se refiere la norma es a lo que se conoce como deslumbramiento por reflexión, pero no es el único. Adelante, de favor. Hay otra autoridad en materia de iluminación, ya comenté la primera, que es la IES, la Sociedad de Ingenieros en Iluminación de Norteamérica, con sede en Estados Unidos y que tiene un capítulo en México, pero hay otra autoridad, la europea, que es la Comisión Internacional de Iluminación, se abrevia CIE por sus siglas en francés, y lo que recomienda la CIE es que en nuestro campo de visión, el objeto más brillante no sea 10 veces más brillante que el menos brilloso. Por ejemplo, yo en este momento que estoy observando la pantalla, detrás de la pantalla pues tengo muros iluminados. Y ustedes pudieran hacer el mismo ejercicio en casa. Observen su pantalla y luego enfoquen lo que hay detrás de la pantalla. Y pregúntense a sí mismos, ¿qué brilla más en este momento donde se encuentran ustedes? ¿La pantalla o lo que está detrás de la pantalla? En el espacio que yo me encuentro, más o menos está equilibrado el brillo entre la pantalla y lo que hay detrás de la pantalla. Y como está equilibrado, pues no sufro deslumbramiento. Pero si yo apago la luz del espacio en el que me encuentro, el brillo de la pantalla, pues seguramente va a ser mucho mayor a 10 veces que el brillo del entorno que va a estar totalmente oscuro. Y entonces ahí puede ocurrir deslumbramiento. Un ejemplo es el que se muestra en la imagen. De hecho, la CIE propone a lo que se conoce como índice de deslumbramiento unificado, o UGR. Y este tipo de deslumbramiento es deslumbramiento es deslumbramiento directo. El que propone la norma es deslumbramiento por reflexión. En el deslumbramiento directo, lo que se comenta es que 30 grados por encima de nuestro plano de visión, cualquier luz adicional que llegue nos va a producir fatiga visual. Es por eso que mucha gente, cuando está trabajando enfocada en algo y recibe una luz incidente desde arriba, como a la media hora ya le duele su cabeza. Eso es porque está sufriendo algún tipo de deslumbramiento. En este caso, deslumbramiento directo. Lo que la norma considera no es el deslumbramiento directo, sino el deslumbramiento por reflexión. Es decir, yo estoy trabajando enfocado en mi plano de trabajo, que puede ser horizontal o puede ser vertical, ahí no hay ninguna limitante, ¿no? Yo puedo trabajar de frente, puedo trabajar sobre un plano horizontal, pero bueno, si por ejemplo yo estoy trabajando en un plano vertical, estoy observando de frente, hago mis tareas aquí y tengo aquí atrás mis luminarios que avientan la luz hacia el frente y esa luz refleja hacia mi ojo con mucho brillo, pues evidentemente me puede provocar un deslumbramiento. Ese, por ejemplo, es el que está considerando la norma, pero no es el único. Para cerrar este punto de deslumbramiento, aquí les dejé dos ligas. No sé si alguien las pueda pegar en el chat. Creo que Memo pudiera echarme la mano para pegarlas en el chat. Son dos publicaciones que hace tiempo sacamos sobre el deslumbramiento en nuestra cuenta de Twitter del laboratorio. Una es relativa en general a las definiciones de deslumbramiento y el otro es un estudio básico que hicimos sobre deslumbramiento con celulares, comparando el máximo brillo y el menor brillo de celulares respecto a una habitación. Y bueno, esto es porque pues normalmente estamos tan acostumbrados a los dispositivos que hasta se van a dormir con nosotros, ¿no? Pues en ocasiones en las noches el dispositivo se enciende o lo vemos y aún con el brillo más bajo, pues pudiera provocarnos deslumbramiento por la sencilla razón de que el resto del espacio está completamente oscuro. Entonces,
La reflexión aquí, pues, es que la norma aborda parcialmente el deslumbramiento como un concepto de deslumbramiento por reflexión, pero no es el único, y en el futuro, pues, la norma pudiese ser un poquito más precisa para mejorar las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Al final son dos cosas, la salud de nuestro ojo y la seguridad cuando realizamos las tareas visuales. Si sufrimos un deslumbramiento inesperado, podemos cometer un error en la tarea que realizamos y pues eso va a tener repercusiones en mayor o en menor medida. Y a lo largo del tiempo el deslumbramiento pues va acelerando el envejecimiento de nuestro ojo también. Adelante, de favor. Bueno, al principio les decía, en resumen, los requerimientos que establece la norma son 3 para 2 cosas. Son 3 requisitos: evaluar, mantener y controlar. Esos son los 3 requisitos. ¿Cuáles son las 2 cosas que tenemos que evaluar, mantener y controlar? Pues el nivel de iluminación y el factor de reflexión. Ya comenté ambos, ahora voy a comentar estas 3 actividades. Adelante, de favor. El primero es evaluar y básicamente es medir. Evaluar significa ir y medir. ¿Con qué vamos a medir? ¿Con un luxómetro o con un fotómetro? Son sinónimos. El luxómetro no puede ser cualquier luxómetro, tiene que estar calibrado. ¿Qué quiere decir calibrado? Que tengo que compararlo con un patrón. Es decir, tengo que compararlo contra un medidor que tenga muy pocos, un error muy pequeñito. ¿Sale? Eso es de lo más importante. ¿Quién tiene el patrón de iluminación en México? Pues el CENAM, el Centro Nacional de Metrología. Allá es donde hay que mandar a calibrar los luxómetros. Inconvenientes, pues la calibración casi siempre es más cara que el propio instrumento, ¿no? Entonces, es importante comentar que un instrumento calibrado es un instrumento más valioso que un instrumento sin calibrar. Esto es algo muy importante que me gustaría que se llevaran como concepto. Cualquier instrumento que esté calibrado es más valioso que incluso uno nuevo, porque por la sencilla razón de que ya se comparó contra un patrón. Y a su vez ese patrón seguramente está comparado contra un patrón internacional. Ahora, nuestro equipo de medición, el luxómetro, también tiene que estar ajustado. Ambas cosas lo pide la norma. Ajustado significa que yo pueda identificar cuál es el error de mi luxómetro respecto a una lámpara patrón. Y ahí la norma pues no tiene problema en el sentido de que lo tenga que hacer en un laboratorio. Lo puedo hacer yo mismo. Si yo mismo quiero evaluar mi sistema de iluminación conforme a la norma, mando mi luxómetro a calibrar, regresa, y después yo hago mediciones de luz en un espacio controlado, es decir, designo el mismo espacio con la misma lámpara para medirlo siempre. Pongo mi instrumento a 1 metro, por decir algo, o a 2 metros, y mido. Y registro mi medición. Y a los 3 meses vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Y si veo que se empieza a desviar el resultado, además de mandarlo a calibrar, registro esa variación, ese error, porque cuando me vaya a medir o evaluar un espacio, tengo que hacer el ajuste de ese error. Eso lo indica la norma. ¿Qué voy a medir? Ya no lo puse ahí, pues los niveles de iluminación y el factor de reflexión. ¿Cómo mido el factor de reflexión? Pues tomo con mi luxómetro una medición incidente. Esta es la superficie que me interesa. Pongo mi luxómetro, tomo una medición incidente y después lo volteo y tomo una medición reflejada con el mismo aparato, con mi luxómetro. Entonces, eso es evaluar, medir básicamente, medir la luz. Adelante. Controlar. Para la norma, controlar significa modificar la instalación. Es decir, si el nivel de iluminación es inadecuado, si el factor de reflexión no está conforme a la norma, no queda de otra, hay que rediseñar, simular e instalar el sistema de iluminación. El sistema de iluminación pues abarca fuentes de luz, luminarias, materiales y acabados. A veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que el factor de reflexión está muy alto. Pues no queda de otra, hay que pintar las paredes de un color un poquito más oscuro y bajar el factor de reflexión. Que directo en el plano de trabajo tienes un factor de reflexión muy alto porque ocupas una superficie blanco mate o amarillo muy claro, pues no te queda de otra, vas a tener que pintarla a un color más oscuro para reducir el factor de reflexión.
A eso se refiere con controlar la instalación o con controlar el nivel de iluminación y con controlar el factor de reflexión. Y la última actividad, adelante por favor, se refiere a mantener. Mantener, pues básicamente es un plan de mantenimiento y a veces nos preguntamos, ¿y qué mantenimiento le voy a dar a las luminarias, no? Yo preguntaría para reflexión personal, ¿quién de ustedes le da mantenimiento a los focos de su casa? Es más, les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que los limpiaron? Que casi les podría apostar que 8 de cada 10 de ustedes, si pasan su dedito por el foco de la sala, el comedor o la cocina, van a encontrar polvo. Casi nadie limpia las lámparas y las luminarias. Bueno, ese en realidad es el punto siguiente, pero bueno, el primero es que las lámparas, las fuentes de luz también envejecen. Cuando decimos que una lámpara envejece, quiere decir que pierde flujo luminoso en el tiempo. O sea, pierde cantidad de luz que emite, pierde potencia luminosa. Y aquí, por ejemplo, hay algunas curvas, ¿no? En el lado izquierdo, donde trae el valor porcentual, pues quiere decir que al arranque, cuando están nuevas, tienen el 100% de luz, emiten el 100% de luz. Y abajo, en el eje de las X, están las horas, ahí dice de quemado, ¿no? En realidad son las horas de operación. Entonces, por ejemplo, la fluorescente, que es la segunda de izquierda a derecha, pues durante las primeras 10.000 horas pierde el 10% de su flujo luminoso. Después, en las siguientes 10.000 horas, prácticamente pierde el 25% de su flujo y de ahí vienen de caída. Las que se usan en las calles, que no sean de LEDs, son las primeras, las que dicen Metal Highlight, que son aditivos metálicos. Esas lámparas envejecen muy rápido. A las 10.000 horas ya perdieron el 40% de la luz. Y las que actualmente pues están funcionando muy bien definitivamente pues son los LEDs de alta potencia, que pueden llegar a mantener su flujo luminoso con poca variación hasta por 30.000 o 50.000 horas dependiendo de la calidad de la lámpara. Entonces, como parte del plan de mantenimiento, es importante saber la edad de nuestras lámparas. Es decir, en algún lado tiene que estar registrado cuándo se instalaron esas lámparas para tener una idea aproximada de cuánto flujo van perdiendo. ¿Cómo saber cuánto flujo perdieron? Pues solo que lo manden a un laboratorio, pero los fabricantes tienen este tipo de curvas en las que nosotros podemos determinar cuánta luz han perdido. Realmente con la entrada de los LEDs, y están entrando pues de manera masiva, en un futuro muy cercano todo será LED porque se va a abaratar el costo, pues nos estaremos preocupando un poquito menos por este tema, porque el flujo luminoso envejece pues más lentamente y definitivamente cuando llega al final de su vida decae, o sea, deja de encender. Prácticamente no tiene pérdida, simplemente deja de encender. Adelante, de favor. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. La suciedad, el polvo, pues recubre la lámpara. Si yo tengo mi lamparita, tengo una lámpara y la dejo ahí por meses y meses y meses, se va llenando de polvo, va quedando bañada de polvo. Sobre todo, si los luminarios son cerrados, como en las oficinas, es más, les apuesto, traten de acordarse de tiempo atrás en la universidad, en la secundaria, en la prepa, les apuesto que había una palomilla metida dentro de las luminarias, porque nunca se limpian. Sobre todo las que son cerradas, empiezan a acumular mucho polvo que se cuela. Y ese polvo lo que va haciendo es que va reduciendo la cantidad de flujo luminoso. Las curvas que les muestro que se ven aquí son 6 curvas diferentes que dependen de algo que se llama categoría de mantenimiento y en realidad es la arquitectura del luminario. No me voy a meter en ese tema, pero hay 6 tipos de arquitectura del luminario que dependen de qué tan desnudo o encerrado esté la lámpara, o sea, la fuente de luz artificial, qué tan desnuda o qué tan encerrada esté. Y dependiendo de qué tanta contaminación se genera en el espacio en el que me encuentro, pues su deterioro va a ser mayor o menor. Y ya existen modelos que describen cómo se pierde flujo luminoso en el tiempo debido a la suciedad o al polvo. ¿Por qué les comento esto? Pues porque es bien sencillo. El mantenimiento que se le da a nuestras luminarias, a nuestras lámparas, solo es limpieza. Solo eso.
Ya si hablamos de apretarlo bien, de checar los tornillitos, ese es más bien mantenimiento eléctrico que ayuda a la lámpara, pero el mantenimiento fundamental para una lámpara, un luminario, es limpiarlo. Si yo lo limpio, pues voy a mantener el flujo luminoso constante. De lo contrario, pues lo que les comentaba hace unos minutos, les apuesto que si pasan el dedo por cualquier luminaria, pues va a estar sucia. Es más, yo que soy especialista en esto, pues paso el dedo por las lámparas de mi casa y están muy mugrosas, ¿no? Es algo común. Pero si ya nos preocupamos por la salud visual en un centro de trabajo, es importante que se programe cada determinado tiempo la limpieza de los luminarios para recuperar su flujo luminoso. Y bueno, cierro con una reflexión, si pasamos a la siguiente diapositiva, de favor. La norma, y refiriéndome a cualquier norma, la norma oficial mexicana pues nos establece, lo comentaba hace un momento Jesús al principio, pues las normas nos establecen requisitos, especificaciones y obligaciones. Él bien decía, todos los capítulos 5 y 6 de las normas oficiales mexicanas traen las obligaciones del patrón y las obligaciones de los trabajadores, porque todos somos corresponsables de la seguridad en el trabajo. Entonces, las normas nos establecen requisitos, nos establecen especificaciones, nos establecen obligaciones y estas van a ser evaluadas conforme a métodos de prueba o métodos de medición. Entonces, si yo quiero hacer una evaluación eficaz y también una buena interpretación de lo que la norma quiere decir, pues es necesaria una profunda comprensión de los requisitos y especificaciones. Y estos, pues típicamente están basados en métodos científicos, en procedimientos tecnológicos y en términos metrológicos. ¿Por qué comento esto? Pues de alguna manera podemos decir que las NOM traen truco, porque nos dicen qué, medio nos dicen cómo y nos refieren a normas particulares donde ya viene la especificación técnica que comprende cada especialista. Y con cada especialista pues me refiero al especialista en iluminación, al especialista en ruido, al especialista en eficiencia energética. Pues hay un mar de especialistas en función de todas las normas que tenemos, ¿no? No es que traigan truco, es que su propósito es promover la seguridad en todo lo que hagamos en nuestro país. Y bueno, prácticamente con esto termino. La idea no era hacer una descripción de la norma, sino pues compartirles conceptos que la fundamentan y que estos sirvan de base para que comprendamos lo importante que es cuidar la salud visual en nuestros entornos. Les agradezco mucho que me hayan escuchado estos cerca de 50 minutos y pues estoy a sus órdenes. Nada más, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, de favor. Nos pueden encontrar en la página del INAOE. Ahí está diagonal LIE. Ahí está nuestro sitio web. También les dejo mi correo electrónico de INAOE y el correo electrónico del laboratorio. En Twitter nos pueden encontrar como @lie_inaoe y en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como lie.inaoe. Más o menos a menudo publicamos uno que otro dato técnico y estamos muy atentos ahí a nuestras redes. Ahora sí, muchas gracias y estoy a sus órdenes.